tenemos la presentación de dos estudios posensales. El primero hablará sobre la transición demográfica a un nivel departamental. Es un estudio que utiliza distintos métodos para evaluar el avance de esta transición demográfica y que además de usar, dijéramos, la información de los puntos pivotes de los censos en sí mismo, utiliza también la información de proyecciones y retroproyecciones de población y la estimación de indicadores producidos desde la Dirección de Censos y Demografía del DANE. Y asimismo, pues tiene la enorme importancia de agregar granularidad a el análisis de esta transición demográfica al hacer un estudio, digamos, que hace un zoom sobre los distintos departamentos de nuestra división política administrativa. Y en el segundo estudio, ya lo escucharon ustedes en la introducción, vamos a hablar sobre algunos atributos de la discapacidad y lo que ha pasado entre los dos censos, el de 2005 y el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018. Eh, y es un estudio que utiliza el enfoque de determinantes sociales de la salud, haciendo aprovechamiento de la información disponible y que avanza en la visibilidad estadística de personas con discapacidad, eh, y provee de esta manera parte de una línea base para la creación de políticas públicas en un momento importante, ahora que estamos a puertas de iniciar un nuevo ciclo de un plan nacional de desarrollo. Consideramos que los dos estudios que se están presentando esta tarde van a ser de mucha utilidad en la actualización del análisis situacional de población y como un insumo para la planeación basada en evidencia, para la formulación del nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Ambos estudios apuntan al logro del compromiso 4 de visibilización estadística de las transiciones demográficas y al compromiso 6 en la cumbre de Nairobi de superación de la invisibilización estadística de los grupos poblacionales que son objeto de discriminación. Y solo para referirnos un poco al contexto, el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo destaca algunas consideraciones vinculadas a los estudios que estamos viendo esta tarde. Una de las medidas es que la elaboración de estadísticas públicas realizada por los diferentes organismos del Estado siga la lógica inclusiva y de ampliación de derechos planteada desde la política pública y que la generación de información sobre las trayectorias de población, así como las personas con discapacidad, constituyen un insumo básico para la elaboración de políticas públicas y tienen vital importancia en aras del monitoreo de los objetivos planteados en agenda tanto nacionales como regionales. Y otra medida relevante para los estudios de esta tarde es relativa a la importante contribución de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la incorporación de las cuestiones relativas a la discapacidad como parte integrante de las estrategias nacionales de desarrollo sostenible desde una perspectiva de derechos con igualdad y sin discriminación. Aquí tenemos los indicadores de cambio demográfico y lo que estamos viendo pues son las diferentes etapas. Lo primero que habría que decir es que pues esto inicia antes de los años 50, el proceso de transición en Colombia, pero aquí hay cosas que nos llaman mucho la atención. La proyección lo que supone es un crecimiento vegetativo que va a ser negativo hacia los años 50, es decir, más o menos en 30 años. Ya hemos recorrido este espacio con una disminución sostenida muy importante de los nacimientos y con una estabilización de la mortalidad, pero en los años 50 va a superar la mortalidad a la natalidad. Y eso en términos del crecimiento total, este es un pico que siempre nos ha llamado la atención, pero que en la hipótesis que maneja DANE supone unos años de alta migración cercanos al año censal y que después van a generar unos excedentes de población que van a ser sostenidos.
Esta es la vía por la cual estaríamos ganando población en términos totales en los siguientes años, pero fíjense que en términos totales, hacia el final de los años 60, también entraríamos en crecimientos negativos. Es un desafío enorme para las políticas públicas. El comportamiento de la población siempre nos sorprende y siempre nos deja fuera de foco a los académicos. A mí eso me parece maravilloso, porque es que la población de pronto dice, no vamos a tener hijos. No, pero es que se dice que los pobres tienen muchos hijos, pues ahora no tenemos hijos. Es que las poblaciones jóvenes han decidido que no tienen hijos y todos los que hemos analizado ese proceso de las bajas en las fecundidades, hemos entendido que no es un problema de políticas públicas que animen la fecundidad, que el decidir tener o no tener hijos pasa por múltiples factores de carácter cultural, económico, tradicional, religioso, etcétera, etcétera, etcétera. Es una transformación que en su profundidad es una transformación cultural de una sociedad, que es un proceso lento ligado a múltiples razones. Acá les traigo como 2 ejemplos de todas las limitaciones que se indagaron en el censo 2018, pues porque por términos de tiempo no las vamos a poder ver todas, pero 2 que me parecieron como interesantes. Una, por su mayor prevalencia, que son las limitaciones visuales, que es bien interesante porque se concentra, digamos que tiene un impacto tanto en hombres como mujeres, pero es una de las limitaciones que presenta como una dificultad menor en el desarrollo, pues, de actividades de la vida diaria, ¿cierto? Una proporción importante del 37,9 podría haber con mucha dificultad, y definitivamente 3,2 pues no pueden ver bien. Entonces, bueno, la otra, pues, que me parece interesante en mi papel como salubrista pública fue esta variable relacionada con las enfermedades cardiovasculares y cómo estas se están convirtiendo con el paso de la edad, con una mala gestión del riesgo en salud, en un potencial problema de salud pública que además está generando, pues, cierta discapacidad o limitación en las personas. El estudio, sin duda, como lo mencionaba hace un momento, y ya bajo lo que nos explica Jessica, nos ha dado una línea base que permite reconocer las múltiples identidades que recorren a la población, pero también las matrices de opresión y desigualdades de acuerdo a esas identidades. Es decir, que podemos hablar que las personas mayores viven de la misma forma la discapacidad que los niños, los jóvenes, los adultos, las mujeres, ¿cierto? Porque se transversaliza un ejercicio. Ahora, entender realmente lo que implica las situaciones y el estudio que se hace desde los dominios de la Clasificación Internacional del Funcionamiento y la Discapacidad, sí, pues de una u otra manera hacen parte de este ejercicio, ¿no? Que creo que es muy importante.